Usualmente, cuando se habla de matemáticas, o sea, de contabilidad o finanzas puras, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, como que todo es frío y exacto. Exacto. Es como la ingeniería básica. 2 más 2, pues siempre van a ser 4. Ingresan 1000, se gastan 800 y te sobran 200. Es un panorama limpio, predecible y que cabe perfectamente en una hoja de cálculo. Y da una sensación de control tremenda. A la mente humana, digamos, le fascina poder categorizar el mundo en columnas de ingresos y egresos porque elimina la incertidumbre. Si los números cuadran, asumimos que todo está bien. Sí, sí. Pero luego entramos al fascinante y, bueno, complicadísimo mundo del matrimonio. Dos personas intentan unificar sus vidas. Deciden sentarse a juntar esas hojas de cálculo. Y de repente, la calculadora matemática parece que hace cortocircuito. Totalmente. Lo que debería ser una simple resta se convierte en una discusión, no sé, de 3 horas sobre por qué alguien compró una marca de café más cara. Y es ahí donde las finanzas dejan de ser matemáticas y se convierten en pura psicología conductual. Ya no se está lidiando con billetes o monedas, sino con miedos profundos, expectativas, traumas de la infancia y diferentes sistemas de valores chocando bajo un mismo techo. Es un campo minado emocional. Literalmente. Y por eso, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema verdaderamente vital, especialmente para aquellas parejas jóvenes que recién comienzan a construir la economía de su hogar, o para cualquiera que sienta que la plata es un problema constante en su relación. Vamos a desentrañar cómo unificar las finanzas sin destruir el vínculo en el proceso. Y para estructurar esta exploración, hemos reunido un conjunto de fuentes muy particular e interesante. Estamos analizando el material de 3 conferencias y charlas impartidas por consejeros familiares y expertos en finanzas matrimoniales. Tenemos a Freddy de Anda, Esteban Porras y el matrimonio de Andrés y Rocío Corson. Y antes de arrancar, creo que vale la pena hacer una aclaración de contexto muy importante. Todas estas fuentes operan desde un marco de referencia fuertemente bíblico y cristiano. Así es. Sin embargo, nuestro objetivo hoy no es tomar partido por ninguna postura religiosa ni debatir teología. Lo que vamos a hacer es examinar de manera completamente imparcial los conceptos que proponen, porque la psicología humana, los conflictos de poder y las dinámicas de confianza detrás del dinero son universales sin importar las creencias personales de quienes nos escuchan. Exacto. La misión es extraer los 10 principios clave que estas fuentes proponen para gestionar la economía del hogar, resumir sus estrategias para crear presupuestos y ver cómo abordan la resolución de conflictos. Bueno, y la premisa inicial que atraviesa todo este material es quizá la más reveladora. Sugieren que cuando una pareja discute por dinero, casi nunca están discutiendo realmente por dinero. El billete es solo la pantalla. Ajá, es la punta del iceberg. Lo que realmente está sobre la mesa son agendas ocultas, la necesidad de control o el pánico a perder seguridad. Vamos a analizar esto porque me parece el punto de partida perfecto. Freddy de Anda tiene una postura muy contundente al respecto. Él argumenta que la billetera está conectada de forma directa e inseparable a las emociones. Y utiliza un pasaje muy conocido, el de Mateo 6:21, que advierte que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si lo pensamos desde la psicología moderna, pues tiene todo el sentido del mundo. Para la inmensa mayoría de la gente, el dinero representa autonomía. Representa poder de decisión, autoridad frente a los demás y un escudo contra las desgracias del mundo. Claro, la supervivencia. Exacto. Por eso, cuando en una relación alguien cuestiona un gasto, la reacción automática no es de análisis lógico, sino de defensa personal. El cerebro lo interpreta como una amenaza a la propia independencia. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Si despojamos al dinero de todo ese peso emocional, ¿no es al fin y al cabo simplemente una herramienta? O sea, es como un martillo, una llave inglesa o un vehículo. ¿Por qué existe esta tendencia casi universal a preferir hablar de los detalles más íntimos de la vida privada antes que admitir cuánta deuda hay en una tarjeta de crédito? Uy, es que la diferencia radica en que un martillo no dicta el estatus social ni garantiza la supervivencia a largo plazo. La deuda, por el contrario, genera una vergüenza paralizante porque la sociedad nos ha enseñado que el éxito financiero equivale al valor personal. ¡Wow! Sí, es muy cierto.
Y aquí es donde las fuentes introducen lo que consideran el pilar fundamental, antes siquiera de hacer un presupuesto. Es el primer gran principio de esta lista de 10, que podríamos llamar el principio de unidad total o del acuerdo. Ajá, los Curson lo enmarcan usando una antigua pregunta del libro de Amós, que dice, ¿pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Exactamente. La tesis central es que intentar lograr un acuerdo matemático sin haber forjado primero un acuerdo emocional y de visión de vida es un esfuerzo inútil. O sea, si una parte de la pareja visualiza el éxito como viajar por el mundo con una mochila y la otra visualiza el éxito como tener una casa pagada y un fondo de retiro a los 40, pues ninguna hoja de cálculo va a solucionar ese abismo. Ninguna. Y para cerrar ese abismo, estas fuentes proponen una medida que para la mentalidad moderna resulta bastante radical. Basándose en el concepto del génesis, de ser una sola carne, sugieren la eliminación absoluta de la dicotomía entre mi dinero y tu dinero. Totalmente unificados. Sí, proponen que mantener cuentas bancarias separadas o dividir los gastos de la casa a la mitad, como si fueran compañeros de universidad compartiendo un apartamento, es en realidad un paso que acerca al divorcio. Un momento. Tengo que detener la marcha aquí mismo. En la actualidad, mantener cierta independencia financiera se ve casi como un mecanismo de defensa indispensable, especialmente para evitar escenarios de abuso financiero o simplemente para no sentir que se pierde la identidad individual al casarse. ¿Están sugiriendo realmente desmantelar esa red de seguridad por completo? Lo hacen, ¿sí? Y el argumento es fascinante por lo provocador que resulta. Desde su perspectiva, esa red de seguridad es precisamente el problema, porque asume que el matrimonio podría fracasar. Entiendo. Es como planear para la derrota. Pensemos en esto como dos personas remando en el mismo bote. Si mantienen cuentas separadas, es como si cada uno estuviera intentando dirigir el bote hacia una isla diferente por si acaso el otro decide abandonar el barco. Eventualmente, el bote solo da vueltas en círculos o se parte por la mitad por la tensión. Claro. Argumentan que la separación de fondos fomenta una independencia secreta que... Que abre la puerta a la infidelidad financiera, me imagino. Exactamente. Las compras escondidas, los préstamos no consultados, y cuando la confianza se rompe en lo financiero, la fractura se extiende a todo lo demás. Es una visión de vulnerabilidad absoluta. Entregar el control requiere una confianza monumental. Ahora, asumiendo que una pareja decide subirse a ese mismo bote y unificar todo, ¿cómo evitan golpearse con los remos? Porque incluso queriendo ir a la misma isla, pues las personalidades chocan. Y ahí es donde entra el material de Esteban Porras, que me parece brillante. Él clasifica la relación humana con el dinero en 4 motivaciones principales. Es como descubrir el código fuente de por qué compramos lo que compramos. A ver. Operan bajo este lente, ven el dinero como un vehículo para disfrutar el presente, experimentar la vida y no sentirse atados. Ok, el gastador que quiere fluir. Y la segunda imagino que es el polo opuesto. Exacto, la seguridad. Para estas personas, $1 gastado es un escudo menos contra el apocalipsis. Su tranquilidad mental depende directamente del tamaño de su fondo de ahorro. Luego mencionan el poder, ¿verdad? Sí. Esta motivación impulsa a las personas a invertir, a tomar riesgos calculados para multiplicar el patrimonio y ganar influencia. Y finalmente, el amor. Para este grupo, la función principal de la riqueza es la generosidad, dar a la familia, invitar a los amigos. Imagínate el cóctel explosivo cuando estas motivaciones se cruzan sin entenderse. Si alguien motivado por la seguridad se casa con alguien motivado por la libertad, es como intentar construir un edificio usando 2 planos diferentes. El que busca seguridad observa al otro comprar boletos para un concierto y lo percibe como una amenaza a la supervivencia del hogar. Totalmente. Mientras tanto, el que busca libertad mira al ahorrador extremo y siente que está viviendo con un carcelero. Y ni siquiera las motivaciones más nobles se salvan. Alguien motivado por el amor podría prestarle plata a un familiar que nunca paga, sacrificando la hipoteca de su propia casa. Porras sugiere que el éxito no está en anular la motivación del otro, sino en entender que ambas aportan algo vital si se aplican con estrategia. Y esto nos lleva al segundo principio clave de las fuentes, que es la sinceridad financiera radical. Para que esas motivaciones funcionen juntas, tiene que haber transparencia absoluta. 0 secretos. Las conferencias mencionan el clásico escenario de alguien que recibe un bono inesperado en el trabajo.
La tentación es enorme. Es muy fácil pensar, bueno, yo me esforcé por esto, voy a usarlo para comprarme algo sin decirle a nadie. Claro, uno piensa, al fin y al cabo, el dinero de la casa está intacto. Pero la instrucción aquí es categórica. Si son una sola entidad, esconder un ingreso adicional es tan dañino para la confianza como esconder una deuda. Y atado a esto, las fuentes abordan la administración diaria. Lo interesante es que destruyen un mito muy tóxico. La idea de que la persona que gana más dinero es la que tiene el derecho de dictar cómo se administra todo. Que es una receta garantizada para el resentimiento. El enfoque que rescatan es pragmático. La administración debe basarse en las fortalezas cognitivas de cada uno. Si uno de los dos es estructurado y metódico, debería encargarse de programar los pagos fijos. Si el otro es más empático y detallista, podría gestionar los fondos para regados o vacaciones. Ahora, hasta aquí hemos visto la casa por dentro, pero la prueba de fuego ocurre cuando el hogar se enfrenta a las presiones del exterior. Y esto nos conecta con el tercer y cuarto principio: entender el dinero como herramienta y no como Dios, y practicar el contentamiento y la gratitud. El famoso veneno de las apariencias. Exacto. Dan Dea aborda esto citando al rey Salomón y la advertencia de Primera de Timoteo sobre el amor al dinero. Según los textos, Salomón acumuló una riqueza incalculable, pero concluyó que todo ese esfuerzo por exhibir era vanidad y aflicción de espíritu. No le garantizó paz mental. Y la traducción de eso a la modernidad es brutal. Imaginemos a una familia joven intentando establecerse. Miran a su alrededor, ven a los vecinos cambiando de auto cada 2 años, publicando vacaciones exóticas en redes sociales. La presión por encajar es asfixiante. Sobre todo con Instagram y todo eso hoy en día. Claro, lo que no ven es que estadísticamente una gran parte de ese estilo de vida deslumbrante está sostenido por un castillo de naipes de deuda de consumo. Ceder a esa presión es letal para la paz matrimonial. Y cuando se cede a esa presión, o simplemente cuando se comete un error, llegamos a un punto crítico. Y este es otro principio tácito muy fuerte en estas charlas: asumir la responsabilidad juntos. Hay una historia de Esteban Porras que de verdad detiene el aliento. Uy, sí. Él confiesa frente a la audiencia que, por una mala decisión, perdió la abrumadora cantidad de $170,000. $170,000. Es una locura. Eso en muchísimos hogares resulta en un divorcio fulminante. Exactamente. La cantidad de culpa que él debió sentir es inimaginable. Pero lo asombroso es la reacción de su esposa. Ella tenía todo el derecho lógico de explotar, de gritar «te lo advertí», o de usar ese error como un arma en cada discusión futura. Pero eligió un camino diferente. Optó por reafirmar su apoyo. Entendió que si destruía emocionalmente a su esposo en ese momento de vulnerabilidad, estaba destruyendo al equipo entero. Si el enemigo es la crisis financiera, atacar al compañero de trinchera es una estrategia suicida. ¡Qué fuerte! Pero pongamos esto bajo la lupa con una situación aún más compleja, que es el siguiente principio: el plan de ataque contra las deudas. Imaginemos a una persona súper disciplinada que se casa y descubre que su pareja trae consigo una mochila de $50,000 en préstamos estudiantiles o deudas de soltería. Basados en esta visión del matrimonio, ¿se espera realmente que la persona responsable absorba y pague por las decisiones pasadas del otro? Es probablemente el trago más amargo de toda esta filosofía. Desde una óptica puramente transaccional, pues suena injusto. Pero desde la perspectiva de pacto total, la respuesta es un rotundo sí. ¡Wow! Argumentan que entrar al matrimonio diciendo esa es tu deuda histórica, tú te encargas de pagarla con tu mitad, es mantener un pie fuera de la relación. El consejo es que esas deudas pasen a ser propiedad absoluta del nuevo equipo. La lógica detrás de eso, me imagino, es que mientras uno de los dos siga asfixiado por esa deuda, la familia entera está estancada. No pueden tomar decisiones libres sobre dónde vivir o si tener hijos. La deuda del individuo es un ancla para todo el barco. Y por eso declaran una guerra frontal contra los pasivos. Citando el libro de Proverbios, recuerdan que el deudor es esclavo del que le presta. La indicación es clara: hay que diseñar una estrategia implacable, como el método de bola de nieve, para liquidar deudas y recuperar la libertad. Y esto aplica también a los negocios, ¿verdad? Separar estrictamente las finanzas personales de las del emprendimiento para no apagar incendios cruzados. Totalmente. Bueno, entonces, si ya tenemos la mentalidad de unidad,
si estamos en modo de ataque contra las deudas y hay transparencia, ¿cómo se aterriza todo esto en el día a día, sin pelear cada fin de mes? Ahí llegamos al herramienta principal, el siguiente principio. El presupuesto como árbitro. Pero no cualquier presupuesto, sino el presupuesto base cero. Ah, me encanta este concepto. Es fantástico porque elimina la subjetividad. No se trata de adivinar, se trata de tomar los ingresos totales del mes que viene y empezar a restar. Restas los gastos de supervivencia, restas los ahorros, restas los pagos de deuda y finalmente los lujos. El objetivo es que la ecuación final dé exactamente cero. O sea, ponerle nombre y apellido a cada centavo antes de que comience el mes. Y la genialidad psicológica de esto es que si a mitad de mes alguien quiere comprar algo que no estaba planeado y no hay fondos, no es la pareja la que dice que no. Exacto, es el presupuesto el que dice que no. Se elimina al cónyuge como el villano restrictivo. La matemática imparcial toma esa carga. Para visualizar esto de forma súper práctica, podríamos destilar una pequeña lista de verificación. Paso 1. Sumar cada ingreso. Paso 2. Blindar lo intocable. Alquiler, comida, transporte. Y el paso 3, que es donde muchos fallan. Crear categorías para los gastos no mensuales. Los asesinos silenciosos del presupuesto. Esos mismos. Los seguros anuales, el mantenimiento del auto. Hay que dividir ese costo entre 12 y guardar esa fracción cada mes. Y esto nos conecta con la construcción del Fondo de Emergencia Familiar, otro principio vital. Como dicen en Proverbios, en la casa del sabio hay riquezas, pero el necio todo lo disipa. Un imprevisto no debería volverse una crisis de pareja si hay un colchón. De acuerdo. Y para mantener la paz diaria con ese presupuesto, hay un principio fabuloso que proponen. La regla del gasto mutuo. ¿Cómo funciona exactamente? Consiste en acordar un límite monetario específico, digamos, por ejemplo, $50. Cualquier compra individual que esté por debajo de ese límite se puede hacer con total libertad, asumiendo que está dentro del presupuesto general. Pero cualquier gasto que supere esos $50 requiere una pausa y una consulta obligatoria con la pareja. Y es crucial entender que no se trata de pedir permiso, como si un adulto le estuviera pidiendo mesada a sus padres. Se trata de respeto mutuo, de asegurar que una compra impulsiva no desestabilice al equipo. Y fíjate que esto también abre la puerta al principio de priorizar la generosidad común, honrar a Dios o simplemente a la comunidad juntos. Ayudar a otros rompe el espíritu de avaricia dentro del hogar. Y por último, todo este esfuerzo táctico tiene que apuntar hacia algo más grande, que es el principio de las metas comunes. Diseñar un mapa de sueños juntos, comprar una casa, ahorrar para la educación de los hijos, salir de viaje. Tener un propósito compartido extingue las discusiones vacías. Porque ya no están peleando por $50, están protegiendo el viaje que van a hacer el próximo año. Exacto. Y lo cual nos lleva directamente al principio supremo que rige absolutamente todo este ecosistema. El pacto matrimonial siempre debe tener supremacía sobre cualquier crisis financiera. Ningún error de cálculo, ninguna caída en la bolsa vale la pena si el costo es destruir la relación. Las fuentes utilizan la historia de Andrés y Rocío Corson para ilustrar esto, porque ellos son la clásica dinámica de opuestos que se atraen. Son un caso de estudio andante, de verdad. Él es extremadamente pragmático, pesimista por naturaleza, un planificador sumamente frugal. Relatan en tono de broma cómo a él no le importa desayunar un cereal económico que sabe a cartón con tal de ahorrar. Sí, y Rocío, por el contrario, es súper vibrante, detallista, le encanta la espontaneidad y es sumamente generosa. Al inicio de su matrimonio, esas polaridades generaban muchísima fricción. Él la veía gastadora y ella lo veía rígido. Y aquí es donde su método para resolver conflictos es invaluable. Cuando llegan a un callejón sin salida, aplican un freno de emergencia. La regla principal es detener los ataques personales. Si el debate sobre cambiar el automóvil se convierte en un ataque sobre el carácter de la otra persona, se detiene la conversación inmediatamente. No se intenta forzar un acuerdo con la cabeza caliente. Se establece un tiempo de pausa. En su caso, usan ese tiempo para orar y reflexionar, buscando calmar el ego. Y luego acuerdan una fecha y hora límite para decidir. ¿Y qué ocurre si el desacuerdo persiste? La conclusión es que, en aras de proteger el vínculo, alguien tiene que ceder. Ceder no es perder una batalla de poder, sino priorizar la estabilidad del refugio familiar.
Andrés Corson cuenta que aprendió a ver a su esposa no como un peligro financiero, sino como la persona que aporta el color y la alegría de vivir que a él le faltaban. Entonces, si destilamos todo este análisis, la gran conclusión es que las metodologías, los presupuestos, las estrategias matemáticas son herramientas formidables, pero completamente estériles si el entorno es de desconfianza. Si ves a la persona que duerme a tu lado como un competidor por los recursos, el fracaso está casi garantizado. La verdadera riqueza que promueven estos conferencistas no es solo acumular capital, sino la construcción inquebrantable de la unidad. Es lograr cambiar la inercia, ¿verdad? Transformar esos hábitos negativos heredados. Dejar de esconder compras para evitar miradas de desaprobación. Y sentarse juntos a decidir qué legado van a dejar. Porque esa unidad sana el presente y rompe las cadenas de la ansiedad para las futuras generaciones. Es la transición de sobrevivir individualmente a prosperar juntos. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con una pregunta que invita a soñar un poco, basándonos en todo lo que hemos recorrido hoy. Si lograran aplicar una transparencia total, erradicando por completo las noches de insomnio, los reproches y las peleas por el dinero, ¿qué gran proyecto, qué aventura o qué sueño monumental tendrían finalmente la energía emocional para empezar a construir juntos?